Uno de los aspectos a ponderar este año y a darle seguimiento las autoridades del ámbito económico del gobierno, Ministerio de Hacienda, direcciones de impuestos, Banco Central, es ver qué posibles implicaciones podría tener la reforma impositiva que se aprobó a finales del año 2017 en los Estados Unidos y que entró en vigencia a partir de enero del 2018. Quizá la figura más conocida de esa reforma es la fuerte reducción en la tasa de impuestos sobre la renta corporativa, la tasa nominal, que hasta antes de la reforma era un 35% y, dicho sea de paso, era una de las más altas del mundo, y ha sido recortada a un 21%. Lo primero que hay que decir es que cuando uno lo ve así, de 35 a 21, dice, bueno, esto es un recorte dramático. Pero al mismo tiempo, la baja está acompañada con la eliminación de una serie de deducciones y exenciones que podían aprovecharse las empresas como una forma de lograr al final pagar una tasa de impuesto corporativo efectivo un poco más baja. Se estima que en Estados Unidos la tasa efectiva era de un 20, 21, 22%, muy por debajo de la tasa nominal del 35%. En consecuencia, si usted ahora elimina exenciones que antes permitía, por ejemplo, en los Estados Unidos no había límites anteriormente en cuanto a la cantidad de gastos por intereses que las empresas podían deducir dentro del cálculo de su renta neta imponible para fines de liquidar el impuesto sobre la renta. Ahora eso se le ha impuesto un tope de un 30% del EBITDA o del EBIT, dependiendo del año en que se vaya a calcular. O sea, estamos hablando de que solamente podrán tener gastos por intereses permitibles a las empresas para fines de deducción, equivalente a un 30% de los beneficios de las empresas antes de impuestos, antes de pago de intereses, antes de depreciación y antes de amortización. Eso limita mucho a lo que las empresas antes estaban deduciendo y en consecuencia no favorece una reducción muy dramática de la tasa corporativa efectiva. En consecuencia, quizás lo que estamos llevando a Estados Unidos es que de una tasa efectiva de un 21, un 22 que había, se pase a una tasa de 15, 16%, que sin lugar a dudas es una baja significativa, pero no tan dramática como lo que uno ve con la baja de las tasas nominales. ¿Qué nosotros debemos en el caso dominicano ponderar ahí? Bueno, nosotros tenemos una tasa de impuestos sobre la renta corporativa en República Dominicana de 27%. A esa tasa también le debemos agregar que hay una tasa de 10% que se retiene cuando la empresa le paga dividendos a los accionistas. Cuando usted consolida esa tasa del 27% que tenemos hoy nominal, puede llegar hasta un 33, un 34% cuando usted tiene en cuenta el efecto del 10% de los dividendos. No hay duda de que cuando usted lo ve así, ve la de Estados Unidos ahora mucho más baja, inicialmente usted se asusta mucho y dice, bueno, pero espérate, esto va a provocar una salida brusca de empresas de inversión extranjera norteamericanas que han invertido en nuestro país porque ellos van a estar pagando un impuesto sobre la renta en República Dominicana mucho más alto que el que Estados Unidos paga y en consecuencia una parte del impuesto que paguen aquí no lo van a poder utilizar como un crédito en su liquidación allá de impuestos sobre la renta. Como que le estamos imponiendo una pérdida que van a tener que asumir. Bueno, lo primero es ver y reconocer que aquí también hay exenciones. Por ejemplo, si una empresa de inversión extranjera norteamericana invierte el 25% de lo que tenía que pagar de impuestos sobre la renta, por ejemplo, para apoyar la producción de cinematografía en República Dominicana, ahí entonces su tasa efectiva de un 27 baja a un 20.25%. Ya estamos hablando de un nivel más bajo. Aquí no hay límites en cuanto a la deducción de gastos por intereses y en consecuencia ese es un elemento a tener en cuenta. Hay que tener en cuenta también que aquí
las utilidades se expanden con relación a las de Estados Unidos porque los gastos de nómina en República Dominicana son relativamente más bajos que los gastos de nómina que ese mismo tipo de empresa tendría que incurrir en los Estados Unidos por la enorme brecha salarial que existe entre salarios mínimos en Estados Unidos y salarios mínimos en República Dominicana. En consecuencia, lo recomendable es primero hacer un análisis caso por caso para determinar si realmente la tasa efectiva que se estaría alcanzando en los Estados Unidos está quedando muy por debajo de la tasa efectiva que enfrentan nuestras empresas aquí, las empresas de inversión extranjera norteamericanas aquí. Lo segundo es identificar dónde están invirtiendo, dónde han invertido las empresas de inversión extranjeras norteamericanas. Porque sucede que República Dominicana es uno de los países de la América Latina con el más amplio abanico de exenciones de impuestos sobre la renta, dependiendo de los sectores donde se destine la inversión, sea local o sea extranjera. Por ejemplo, si es una inversión extranjera norteamericana en un proyecto turístico, en un hotel, bueno, los hoteles disfrutan a través de las legislaciones de incentivos fiscales de un mínimo de 10 años de exención del impuesto sobre la renta. En consecuencia, ahí no habría ningún riesgo de la reducción en Estados Unidos porque aquí esos hoteles norteamericanos no estarían tributando esa tasa del 27%, pues está exento. Incluso algunos a través de procesos de mostrar que van a reestructurarse, a modernizarse, etcétera, logran y consiguen extensiones adicionales de los años de exención de impuestos sobre la renta. Vamos a suponer que no, que las empresas de inversión extranjera norteamericanas están localizadas en los parques industriales de zona franca de exportación. Bueno, ahí la exención del impuesto sobre la renta es prácticamente ilimitada en el tiempo, o sea, ahí las empresas norteamericanas no pagan impuestos sobre la renta, lo único que sí estarían pagando es si distribuyen dividendos en República Dominicana a sus accionistas, tendrían que retenerle un 10%. Y ese es un tema que habría que analizar los pros y los contras, pues ahora en los Estados Unidos, con la reforma que han aprobado, aparentemente se ha decidido que no se va a aceptar deducciones o créditos impositivos por impuestos sobre dividendos distribuidos pagados extraterritorialmente, o sea, fuera de Estados Unidos. Eso es una mala noticia para la República Dominicana porque implicaría que en ese caso sí estaríamos perdiendo un poco de competitividad tributaria. Pero dado que como quiera, en algunos casos, como son la zona franca, esas empresas no tributan el 27% ni el 21% que aplica en Estados Unidos, todavía tendrían una ventaja impositiva y quizás no se requeriría ninguna modificación en nuestro sistema. En consecuencia, lo recomendable es, por tanto, que el Ministerio de Hacienda y la Dirección General de Impuestos Internos procedan a hacer un análisis bastante más profundo, más preciso, sabiendo dónde están las empresas de inversión extranjera norteamericanas en nuestro territorio, en nuestra economía, que podamos identificar dónde hay un efecto negativo que podría promover o la salida de esas empresas o sobre todo, y esta sí es la parte que hay que mirar con más cuidado y quizás que el Banco Central debería también participar en las discusiones en el marco de reuniones del equipo económico del gobierno, si esta práctica, esta nueva reforma impositiva en los Estados Unidos no podría desincentivar la tradicional reinversión de utilidades que se realiza en nuestro país de parte de muchas empresas de inversión extranjera por el mero hecho de no querer distribuir esas utilidades en los Estados Unidos o en algún otro tipo de economía para terminar pagando una tasa de impuestos sobre la renta muy alta. Aquí muchas empresas de inversión extranjera, no vamos a decir que son norteamericanas, sino de cualquier tipo de nacionalidad, generalmente reinvierten las utilidades al año siguiente, una gran parte, no distribuyen dividendos, y en consecuencia al reinvertir esas utilidades, o la invierten en instrumentos financieros en Dominicana, que le deja un buen retorno, o la invierten en activos fijos.
Si por alguna razón esta decisión que ha tomado ahora el gobierno norteamericano de fijar una tasa privilegiada para esas reinversiones de utilidades en activos corrientes, como serían certificados de título de deuda, etcétera, una tasa privilegiada de 15.5% que han fijado, y de 8% si esa reinversión de utilidades se invirtió en bienes raíces, compra de maquinaria y equipo. Si ahora estas empresas dicen, óyeme, pero mira, si yo tenía esta reinversión de utilidades comprando este edificio, esto no me hace ahora mucho sentido porque yo podría, si yo vendo el edificio, recojo este dinero, lo llevo a Estados Unidos y solamente pago un 8%. Y así distribuyo mi dividendo, no tengo este problema de una sobreinversión quizá que tengo en República Dominicana. Ese es un tema más delicado, porque en la medida en que desincentivemos la reinversión de utilidades, le vamos a poner presión a las cuentas externas del país, le vamos a poner presión a las reservas internacionales netas del Banco Central y podríamos en consecuencia ponerle un poco más de presión a la dinámica del tipo de cambio. Entonces, esto hay que mirarlo con un poco más de cuidado. De nuevo, si las empresas de inversión extranjera norteamericana están en sectores exentos de impuestos sobre la renta, no tendríamos tantos problemas porque ahí la reinversión de utilidades va a continuar porque es negocio para esas empresas seguir reinvirtiendo, pues ahí no hay nada contra una tasa de 15.5 o 8% que cobraría Estados Unidos para estas acumulaciones de utilidades reinvertidas extraterritorialmente, es decir, fuera de los Estados Unidos. Pero de nuevo, ese es un caveat, un punto a observar con cuidado, con detenimiento, sin apasionarse para determinar si realmente pudiese haber algún tipo de impacto. Sería bueno quizás que el gobierno, los equipos del área tributaria del gobierno se sienten analizar esto con bastante cuidado para evitar que nosotros podamos sufrir una desaceleración de los flujos de inversión extranjera directa. Es cierto que con la caída del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago que hemos registrado en los últimos años, a raíz de la baja de los precios del petróleo, nuestra dependencia de los influjos de inversión extranjera para financiar la balanza de pago, el déficit de balanza de pago, ha caído dramáticamente. Pero al mismo tiempo, la política de manejo de tipo de cambio que lleva el Banco Central sí es muy dependiente de cualquier dólar que entre a nuestra economía, y si vemos una desaceleración en los influjos de inversión extranjera, esto podría ponerle presión a esa política, a esas metas de tipo de cambio que lleva a cabo el Banco Central de la República Dominicana. Hay un elemento que nosotros debemos tener en cuenta, es qué podemos nosotros hacer para tratar de sacar beneficios de esta reforma más allá del crecimiento. Yo pienso que una de las variables que debemos ver con cuidado es qué va a pasar con la Reserva Federal y las tasas de interés a raíz de esta reforma que se ha adoptado en Estados Unidos. Y en segundo lugar, y eso lo vamos a tratar ya también en el segmento final, ¿qué podemos nosotros esperar con esta reforma y decisiones que ya ha tomado el gobierno dominicano aprobando legislaciones como esta ley de lavado de activos, que sin lugar a duda puede generar un efecto negativo en nuestra economía si no sabemos buscarle acompañamientos interesantes que podrían entonces contribuir a acelerar nuestro crecimiento? Venimos con este tema en el último segmento.